Hoy quiero hablar de nuestro Padre Celestial. Yo le preguntaba al Señor qué quería que yo mostrara de Él como nuestro Padre. Y hoy quiero hablar de los atributos de Dios como ese Padre Celestial que no solamente nos engendró, sino que nos ha asumido como hijos a cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a ir a la palabra de una vez. Vamos a ir a Romanos 8:15 y leemos en el nombre de Jesús. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. No hemos recibido el espíritu de temor, dice otra. Dios mío, pastor, acuérdeme de la palabra. Está lejos el patón. Otra traducción. No hemos recibido espíritu de temor. No hemos recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Y lo primero que nosotros tenemos que establecer es que es muy difícil para alguien que se ha criado sin su padre poder llamar a Dios Padre. Es difícil entablar una relación entre padre e hijo con Dios cuando somos criados sin el Padre terrenal. O si lo tenemos, entonces no tiene calidad de padre, como decía mi hermana ahorita, que decía, Javier es un verdadero padre. Hay características de un verdadero padre. Y cuando uno convive con alguien que no lo es, entonces uno se da cuenta de que hay fallos graves. Imagínense también quienes nunca se criaron con su papá, tampoco tienen una referencia de lo que es un padre. Sea bueno o sea malo, no tiene ninguna referencia porque no vivió con esa figura masculina. Pero nosotros a través de la palabra y a través del Espíritu Santo recibimos la enseñanza de quién es Dios y cómo Él es quien se convierte en ese Padre que en algún momento también nos faltó. Amén. Y dice la palabra que el Espíritu que está en nosotros nos confirma que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios y que Él es nuestro Padre. Así que a través de la palabra completamente vemos como cuando le clamamos, Él aparece, como cuando le necesitamos, Él suple, amén. Y como Él nos defiende, como lo haría un padre. Dígale al que está a su lado, esta mañana el Señor quiere darte identidad. El Señor quiere que sepas que tú eres su hijo y que Él es tu padre. Así que vamos a adentrarnos en esta palabra y estudiando a qué se refería Pablo cuando le escribe a los romanos que somos hijos adoptivos de Dios o que el Señor nos adopta para su reino y para su familia. ¿A qué se refería Pablo con la palabra adopción? Y hemos encontrado que cuando él le escribe esta carta a Roma, en su predicación quería hacerles entender qué venía a hacer Dios en la vida del ser humano que recibía al Hijo, que es Jesús, cómo Dios venía a hacer en ellos y cómo ellos se convertían también en hijos de Dios, coherederos con Cristo. Entonces no solamente somos acercados a Dios por Jesús, sino que somos parte de la familia también ahora y también nos consideramos hijos del Señor. El espíritu de adopción en el griego koiné, que es una lengua sencilla del griego clásico, el griego que se hablaba en aquellos tiempos, una lengua más sencilla era el lenguaje koiné. Y dentro de este lenguaje yo busqué lo que significaba la palabra adopción, de dónde sale, por qué este término tan actual, adopción, y en la antigüedad qué significaba para ellos ser adoptados o la palabra adopción. Y la palabra se llama en ese griego koiné uistosia, que es una palabra compuesta por dos términos, huios, que es hijos, y tesia, que es poner o colocar.
Así que esta palabra significa colocar como hijo. En la antigüedad, adopción se decía de esta forma, y esa es la forma en que Pablo le habla a los romanos para que entiendan que cuando Dios viene a la vida de los seres humanos, nos conectamos por él a través de la adopción. Y hablando un poco del contexto histórico y cultural, en el derecho romano, oiga qué interesante esta definición, dice que en la antigua cultura greco-romana la adopción no era simplemente cuidar un niño, sino tomar una persona ajena a la familia y otorgarle a ese niño que se adentraba en la familia todos los derechos legales, el apellido y la posición, no solamente de hijo, sino también de heredero. O sea, que tomando a un niño como adoptado, tenía todos los derechos de un niño también nacido dentro de la familia. El hijo adoptivo perdía por completo sus deudas. Cuando venía a ser parte de la familia que lo adoptaba, se eliminaban todas sus deudas y los lazos con su vida anterior, y se convertía en un miembro permanente de la nueva familia. O sea que eso era lo que él quería que ellos entendieran en ese tiempo. Convertirse a Dios y permitir que Dios sea tu Padre, permitir que Jesús entre a tu corazón y cambie tu vida, significa que ya esas deudas pasadas con el pecado no están en nosotros. Amén. Él quería a ellos hacerles entender que no era solamente proclamar a Cristo como su Salvador, sino las ventajas y las bendiciones que habían siendo hijo de Dios. Amén. En esta adopción ya somos hijos y pertenecemos a la familia de Cristo y somos herederos juntamente con Él. Romanos 8:17 dice, y si hijo también heredero, heredero de Dios y coherederos con Cristo. Así es lo que va a pasar con nosotros si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora bien, si no crecimos con un padre, levante la mano aquí quien no creció con su padre. Y no sé cómo es convivir con un padre, pero tampoco en la sociedad tengo un referente de lo que es un buen padre, porque sabemos cómo está la sociedad últimamente y cómo los padres olvidan a sus hijos, no mantienen a sus hijos, no se preocupan por sus hijos. ¿Cómo puedo yo saber quién es ese padre que me está adoptando? ¿Cómo yo puedo tener una relación con este Dios que la Biblia me está mostrando si yo no tengo un referente de un padre? ¿Cómo puedo yo acercarme más a Jesús si lo que yo he visto no es en mi padre un referente para amar ni para respetar? Levante conmigo así la Biblia y diga: aquí conoceré quién es mi Padre. Dígalo. No por ninguna referencia humana, porque todavía en la palabra el Señor nos dice, y tú siendo padre o siendo un padre que entre comillas es correcto, aunque tus hijos te pidan pan, tú no le das tal cosa. Y entonces el Señor sabe que a pesar de que hayan también buenos padres que se sacrifican, también hay errores que hay que redimir y arreglar. Así que a través de la palabra nosotros vamos a conocer verdaderamente quién es Dios. A través de Cristo vamos a recibirle y a través del Espíritu Santo entonces le vamos a llamar Padre. Cuando Jesús nos habla de su Padre en el Nuevo Testamento, nos está aclarando todo lo que hay en la naturaleza de Dios. Por eso Él dice, si ustedes ven a mi Padre, me ven a mí. Ustedes quieren ver a mi Padre, entonces lo están viendo porque me están viendo a mí. La naturaleza de Dios que no cambia, ese consejo oportuno, la salvación de las situaciones difíciles, todo eso, el reino de Dios, es Jesús quien nos presenta al Padre.
Nosotros conocemos de Él por medio de su Hijo y a través del Espíritu de Dios que está en nosotros, reconociendo lo que Él ha sido para nosotros, entonces le llamamos Padre. Amén. Obviamente Dios no es solamente un tipo de persona, sino que Él tiene sus atributos y sus nombres que le representan, como el proveedor, como el sanador. Pero por encima de todo esto es un Padre que decidió amarnos independientemente de nuestras luchas y está disponible para ayudarnos a soportar y a avanzar, cualquiera que sea nuestra situación. Amén. Bueno, entonces yo quiero saber cuáles son esas características de Dios como Padre que me enseña la Biblia, de cómo es su naturaleza. Y vamos a empezar. Yo quiero pasar esto. ¿Alguien que me ayude? Son 12. Entréguelo por familia, porque yo creo que son un poquito más que 12. Vamos a ver algunas características de Dios como Padre. Préstame una, mami, please. Una de las características es que el Señor me ama y me demostró su amor con sacrificio. Cuando nosotros hablamos de sacrificio, nosotros que somos padres y madres, sabemos que a veces tenemos que hacer cosas que no nos agradan hacer, pero por amor a nuestros hijos tenemos que hacerla, ¿verdad que sí? Y nosotros lo hacemos generalmente por el bienestar de nuestros hijos. El hecho de que uno tenga un trabajo por largas horas, que tenga que levantarse temprano en la madrugada, salir y coger el tráfico, saber que hay tapones y todo eso. Nosotros sabemos que cuando hacemos este sacrificio, lo estamos haciendo por amor a nuestra familia, porque sabemos que tenemos que ponerle un pan sobre la mesa, porque hay algunas cosas que dependen de nosotros y tenemos que esforzarnos, ¿verdad que sí? Así que el amor de Dios es un amor también sacrificial, porque el sacrificio más grande que hizo Él fue entregar a su Hijo para darnos vida eterna. Dice la palabra su Hijo, su unigénito, su único Hijo dio para salvación en nosotros. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él se sacrificó. Hemos visto, por ejemplo, titulares donde una madre de repente se va para España y deja a los hijos. Nosotros tenemos una conocida que lo hizo así. Estaban viviendo de una manera tan empobrecida que ella encontró la forma de salir del país y ella entendió que así podía ayudar a sus hijos. Y a pesar de que sus hijos crecieron sin sus figuras paternas, ella pudo ayudar a sus hijos a graduarse, pudo ayudar a sus hijos a estudiar, a trabajar, a poner negocios, y hoy sus hijos son quienes la ayudan a ella. O sea que ese sacrificio tan grande de separarse de ellos por una mejor vida, aquí sí funcionó. Hay otro caso que no funciona, como el mío, que el mío se fue para buscar un mejor futuro y todavía lo anda buscando. Ya yo voy para 40 años. Sion papi, tú sabes que esos son testimonios. Esos son testimonios de tú sabes. El Señor nos adoptó. Decidió de antemano, Efesios 1:5 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como hijos suyos, atrayéndonos hacia sí mismo por medio de Jesucristo. Esto era lo que quería hacer y le produjo gran alegría. El Señor nos adoptó.
El Señor nos perdona. Dice la palabra en Salmos 103, tan lejos como está el oriente del occidente, así de lejos ha alejado de nosotros nuestras transgresiones. Él me llena cuando estoy vacío. Dice la palabra en Romanos 15:3, Él nos llena de gozo y paz. En Efesios 3:19 dice que Él nos llena de su plenitud como Dios. En Colosenses 1:9 nos llena del conocimiento de su voluntad. En Efesios 5:18 nos llena de su espíritu. Y en Juan 6:35, 4 al 14 también dice: Jesús es el pan de vida y las aguas vivas. Quiere decir que desde adentro el Señor nos llena para vida eterna, nos sacia. Así que el Señor nos ama, nos perdona, nos provee. Amén. Se queda cerca. Dice Deuteronomio 4:7, qué gran nación hay que tenga un Dios tan cercano como el Señor nuestro Dios. Lo está para nosotros cuando lo invocamos. Él es un Padre que provee. Él cumple sus promesas. Él cumple su propósito en cada uno de nosotros. Y Él es fiel. Dice la palabra que Él siempre tiene en mente nuestro bienestar. En Salmos 39, 16 al 19 dice: tus ojos vieron mi sustancia, aún informe. En tu libro estaban escritos todos mis días, los que me fueron dados, cuando aún no existía ninguno de ellos. Cuán preciosos me son tus pensamientos, oh Dios, cuán inmensa es la suma de ellos. Siquiera contarlos serían más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros en fin el fin que esperáis. Así que el Señor es fiel y siempre tiene en mente cuidarnos y beneficiarnos. ¿Cómo no vamos a adorar a un Dios tan grande? Que antes de que nosotros ya decidiéramos que Él fuera nuestro Padre, nos consideró a nosotros sus hijos también. Amén. Hay una realidad, mis hermanos, y es que nosotros somos adoptados, porque cuando vamos allá al Edén, sabemos que hubo una caída y que a través de Jesús entonces se arman de nuevo esos puentes y podemos tener una relación con nuestro Creador. Nosotros venimos a convertirnos en hijos de Dios cuando aceptamos a su Hijo. Y ese Espíritu de Dios que está en nosotros es quien nos conecta de nuevo con nuestro Padre Celestial. Así como estábamos leyendo cuando Pablo le habló a los romanos diciéndole que cuando eran adoptados según la ley de ellos, todo se borraba y comenzaba de nuevo. Una de las cosas que ocurre con nosotros es que ya no somos hijos adoptados como una segunda cosa, sino que verdaderamente nos convertimos en familia. Y Dios no solamente cambia nuestro pasado y nuestro presente y nuestro futuro, sino que nos cambia los pensamientos, sino que nos da oportunidad de ver la vida distinta. Es como que ese espíritu echa raíces en nosotros y nos transforma. Así que no solamente viene a ser la Giselle, que ahora es parte de la familia de Dios, sino que dentro de la familia de Dios comienza a ser una nueva Giselle, con una nueva historia. Y así es con cada uno de ustedes. Nunca bendecir a Dios y nunca servirle a Dios va a ser una pérdida de tiempo. Nosotros vamos de gloria en gloria. Y aunque hoy estamos teniendo tropiezos, no significa que no vamos a llegar a donde Dios dijo. Si nosotros miramos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que hemos dejado muy lejos a esa persona que empezó, con falta de fe, con temor, con palabras a lo mejor de decepción. Ya ha cambiado nuestro lenguaje, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de tratar a las personas. ¿Hemos llegado a donde Dios nos quiere? Todavía no, pero estamos muy lejos de donde empezamos. Y esta vida maravillosa que estamos viviendo con el Señor trae sus frutos. Y ustedes saben el proceso de las plantas, no es solamente que tú sembraste la matica y se prendió. La hermana Irenis me entiende que es sembradora.
Ella sabe que de una pequeña semilla eso va comenzando a germinar sus raíces, el tallo, y así somos nosotros, etapa por etapa, paso a paso, vamos creciendo y madurando en el Señor. Pablo mismo dice que comenzamos siendo bebés en la fe, pero que llegará un momento en que vamos a dejar la leche y las papillas y vamos a comer viandas. Vamos a comer cosas más sólidas, porque así vamos a ir creciendo en el Señor. La base y la importancia de nuestra vida con nuestro Padre Celestial es la permanencia. No importa cuántas veces vamos a caer o caigamos, el Señor tiene todo el poder para levantarnos, para limpiarnos y para empezar de nuevo. Amén. Hay una realidad en este mundo de la cual no podemos escapar. Y es que nosotros vamos a sufrir aflicción. Y algunos que crecimos quizás sin nuestro padre o madres al lado, sufrimos aflicciones en nuestra adolescencia, en nuestra juventud adulta. Y aún como padres de niños que Dios nos ha permitido ser, a veces metemos la pata porque repetimos algunas conductas de nuestros padres, que a veces ni siquiera sabemos que están ahí hasta que las cosas suceden. Y cuando nosotros tenemos una vida así con tantas caídas y con tantas indecisiones y malas decisiones, nos afligimos cuando tomamos determinaciones importantes a la ligera, cuando hay, por ejemplo, divorcios en nuestras casas, cuando hay separación. Eso aflige y sobre todo aflige a los hijos. Pero el Señor tiene promesas y el Señor, como siempre, está delante de todo y ve todo lo por venir desde el principio, como dice la palabra. Nos da dos palabras importantes en esta mañana, que es también lo que yo quiero que usted se quede con ellas. En Josué 1:5 el Señor nos dice: no te dejaré ni te desampararé. No importa qué haya pasado en nuestras vidas, el Señor no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Él tiene el poder suficiente para tomarnos, para abrazarnos y para sanar esas heridas que por muchos años nosotros hemos estado cargando. Y tenemos que decir, cuando el Señor comience a hacer esa obra en nosotros, cuando reconozcamos a Dios como nuestro Padre, como dijo el rey David en el Salmo 27:10, dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Él es un Padre fiel que no nos va a dar más de lo que nosotros podamos soportar, y junto con la prueba nos dará la salida, como les compartí esta semana en el versículo. Y así como David reconoció la falta de sus padres, porque dice la palabra que él nació fuera del matrimonio, hay muchas cosas que apuntan a eso, y fue quizás maltratado por sus hermanos porque él no era como ellos. A pesar de que fue rey, tuvo riquezas, tuvo reino, tuvo opulencia, él sentía ese vacío, porque miren cómo reconoce y dice: aunque mi padre y mi madre me dejasen, yo sé que tú me vas a recoger. Entonces, mis hermanos, reconozcamos a Dios como nuestro Padre, sirvámosles a Dios como sus hijos, honremos a nuestro Padre terrenal, pero honremos también a nuestro Padre celestial. Amén. Recuerden que ustedes tienen una identidad y que por haber aceptado a Jesucristo en su corazón, ya son coherederos con Él y son hijos del mismo Padre, nuestro Padre amado celestial. No importa la hora que usted lo necesite, Él está. No importa la necesidad que usted tenga, Él va a suplir. Y cuando usted también se porte mal, espere también los fundazos, porque Él es un Padre también que da pela, pero tiene misericordia y amor por nosotros. Y siempre que vamos a Él sinceramente, encontramos nosotros el perdón. Amén. Los amo, les bendigo.